El signo de los cuatro. Arthur Conan Doyle. Capítulos 1 al 3. Capítulo 1. La ciencia de la deducción. Sherlock Holmes cogió una botella del rincón de la repisa de la chimenea y sacó una jeringuilla hipodérmica de su elegante estuche de tafilete. Ajustó la delicada aguja con sus dedos largos, blancos, nerviosos, y se arremangó la camisa. Durante breves instantes, sus ojos se posaron cuidadosamente en el nervudo antebrazo y en la muñeca, salpicados ambos de cicatrices de innumerables pinchazos. Finalmente, clavó a fondo la afilada aguja, oprimió el diminuto émbolo y se arrellanó en el sillón forrado de terciopelo, dejando escapar un profundo suspiro de satisfacción. Durante muchos meses yo había presenciado esta operación 3 veces al día, pero la costumbre no había logrado que mi mente la aceptara. Por el contrario, cada día me irritaba más verla, y mi conciencia se sublevaba todas las noches al pensar que me había faltado valor para protestar. Una y otra vez me había prometido que le hablaría del asunto, pero había algo en el semblante frío e imperturbable de mi compañero que le hacía el último de los hombres con quienes uno querría tomarse nada parecido a una libertad. Su gran energía, su trato imperioso y la experiencia que yo había tenido de sus muchas y extraordinarias cualidades me hacían desconfiar y era reacio a contrariarlo. Sin embargo, aquella tarde, ya fuese por el boom que me había tomado durante el almuerzo, o por la exasperación adicional que me produjo la extrema parsimonia con que él actuaba, de pronto tuve la sensación de que ya no podía aguantarlo más. ¿Qué ha sido hoy?, le pregunté. ¿Morfina o cocaína? Él levantó los ojos con languidez del viejo volumen impreso en caracteres góticos que había abierto. Es cocaína, dijo. Una solución al 7%. ¿Quiere usted probarla? Claro que no, contesté bruscamente. Todavía no me he recuperado de la campaña en Afganistán. No puedo someterme a una atención suplementaria. Mi vehemencia le hizo sonreír. Quizá tenga usted razón, Watson, me dijo. Supongo que desde el punto de vista físico sus efectos serán nocivos. Encuentro, sin embargo, que estimula y aclara la mente de una forma tan trascendental que sus efectos secundarios son de escasa importancia. Piénselo, le dije de todo corazón. Considere los riesgos. Puede que estimule y excite su cerebro, como usted afirma, pero es un proceso patológico y malsano que acarrea un cambio incesante en los tejidos y que en todo caso puede dejarle una debilidad permanente. ¿Conoce usted también la atroz reacción que le provoca? Sin duda la cosa no vale la pena. ¿Por qué arriesgarse a cambio de un simple placer pasajero a perder esas grandes facultades de que usted se haya dotado? Recuerde que no le hablo tan solo como camarada, sino como médico, responsable en cierta medida de su estado físico. No pareció ofenderse. Por el contrario, juntó las yemas de los dedos y apoyó los codos en los brazos del sillón como quien disfruta conversando. Mi mente, dijo, se subleva ante el estancamiento. Plantéeme usted problemas, proporcióneme trabajo, póngame el criptograma más abstruso o el análisis más intrincado y entonces me encontraré en mi propio ambiente. Podré prescindir de estimulantes artificiales, pero aborrezco la monótona rutina de la vida. Ansío la exaltación mental.
Por eso he elegido esta profesión en concreto. O mejor dicho, la he creado, pues soy el único en todo el mundo que la practica. ¿Es usted el único detective extraoficial?, le pregunté levantando las cejas. El único detective extraoficial que pasa consulta, me respondió. Soy el más alto y supremo tribunal de apelación en el campo de la investigación criminal. Cuando Gregson, Lestrade o Athelney Jones se encuentran perdidos, lo cual, por cierto, les ocurre normalmente, me exponen el caso. Yo examino los datos en mi calidad de experto y doy mi opinión de especialista. En tales casos no reclamo mérito alguno. Mi nombre no aparece en los periódicos. El trabajo en sí mismo, el placer de encontrar un campo donde ejercitar mis peculiares facultades, constituyen mi mayor recompensa. Pero usted ya ha tenido alguna experiencia acerca de mis métodos de trabajo en el caso de Jefferson Hope. Sí, claro, dije yo cordialmente. Nada me ha impresionado tanto en toda mi vida. Incluso lo plasmé en un folleto que lleva el título, algo fantástico, de Estudio en Escarlata. Holmes negó con la cabeza como si se lamentara de ello. Le eché un vistazo, me dijo. Francamente, no puedo felicitarlo por ello. La investigación detectivesca es, o debería ser, una ciencia exacta que tendría que tratarse de la misma manera desapasionada y objetiva. Usted ha intentado darle un tinte novelesco, y el resultado produce el mismo efecto que si hubiera introducido una historia de amor o la fuga de una joven en la quinta proposición de Euclides. Pero lo novelesco estaba ya en los hechos, le reproché yo. No podía amañarlos. Deberían suprimirse algunos hechos, o al menos tendrían que haberse tratado observando un sentido justo de las proporciones. El único aspecto del caso que merecía ser mencionado era el curioso razonamiento analítico de efecto a causa mediante el cual logré desenredarlo. Me fastidió esa crítica de una obra que había sido especialmente concebida para agradarlo. Confieso además que me irritó el egoísmo que parecía exigir que hasta la última línea de mi opúsculo debería estar dedicada a narrar sus propias actuaciones especiales. Durante los años que llevaba conviviendo con Holmes en Baker Street, más de una vez había observado un poco de vanidad por debajo del trato discreto y didáctico de mi compañero. Sin embargo, no hice ningún comentario, sino que seguí sentado para que reposara mi pierna herida. Una bala de Gesail me la había atravesado hacía algún tiempo y, aunque no me impedía andar, me dolía espantosamente cada vez que cambiaba el tiempo. Últimamente mi clientela se ha extendido al continente, dijo Holmes al poco rato, mientras llenaba su vieja pipa de raíz de brezo. La semana pasada fui consultado por François Le Villard, el cual, como usted probablemente sabrá, ha empezado a destacar últimamente en el servicio francés de investigación criminal. Posee en grado sumo esa capacidad propia de los celtas para la intuición rápida, pero carece de la gran variedad de conocimientos exactos que tan esencial es para un mejor aprovechamiento de su arte. El caso estaba relacionado con un testamento y presentaba algunos aspectos interesantes. Tuve ocasión de mencionarle dos casos paralelos, ocurrido uno en Riga, en 1857, y el otro en St. Louis, en 1871, los cuales le sugirieron la solución exacta. Aquí está la carta que recibí esta mañana, en la que me agradece la ayuda que le he prestado. Mientras hablaba, me lanzó una hoja arrugada de papel de cartas extranjero. Le eché una mirada y observé abundantes signos de admiración y unos cuantos magnifiques, coup de maître y tour de force, lo cual revelaba la apasionada admiración del francés. Habla como un discípulo a su maestro, le dije. Oh, valora mi ayuda en exceso, dijo Sherlock Holmes quitándose importancia. Es un hombre muy bien dotado. Posee dos de las tres cualidades necesarias al detective ideal. Es buen observador y sabe sacar deducciones.
Solo le faltan conocimientos, pero puede que los obtenga con el tiempo. Ahora está traduciendo al francés mis modestas obras. ¿Sus obras? Ah, no lo sabía, exclamó echándose a reír. Sí, soy culpable de varias monografías, todas ellas sobre temas técnicos. Aquí tiene usted, por ejemplo, una sobre las diferencias entre las cenizas de diversos tabacos. En ella enumero 140 clases distintas de tabaco para cigarro, cigarrillo y pipa, y mediante láminas coloreadas ilustro las diferentes cenizas. Es una cuestión que se presenta continuamente en los procesos criminales y que a veces es de suma importancia como pista. Si usted puede afirmar categóricamente que el autor de determinado asesinato es un hombre que fumaba un lunca indio, es obvio que se reduce considerablemente el campo de su búsqueda. Para un ojo adiestrado, hay tanta diferencia entre la ceniza negra de un trichinópoli y la pelusa blanca del ojo de perdiz como entre una col y una patata. Tiene usted un talento extraordinario para las minucias, comenté yo. Aprecio su importancia. Aquí tiene mi monografía sobre el rastreo de pasos, con algunas observaciones sobre el empleo de yeso blanco para conservar las huellas. He aquí también una curiosa obrita acerca de la influencia del oficio en la forma de las manos, con litografías de manos de pizarreros, marineros, corcheros, cajistas de imprenta, tejedores y diamantistas. Es un asunto de gran interés práctico para el detective científico, sobre todo en los casos de cadáveres no reclamados por nadie o para averiguar los antecedentes criminales. Pero le estoy aburriendo con mi pasatiempo favorito. Nada de eso, le respondí de todo corazón. Me interesa mucho, sobre todo desde que he tenido la oportunidad de observar la forma en que usted lo pone en práctica. Pero acaba usted de mencionar la observación y la deducción. Sin duda, la una implica a la otra en cierta medida. Vaya, no lo creo, respondió Holmes echándose hacia atrás en su butaca cómodamente mientras su pipa lanzaba hacia arriba densas espirales de humo azul. Por ejemplo, la observación me demuestra que usted ha estado esta mañana en la oficina de correos de Wigmore Street. Pero la deducción me hace saber que cuando llegó envió un telegrama. Así es, dije yo. Acertó usted en ambas cuestiones, pero confieso que no me explico cómo ha logrado adivinarlo. Fue un impulso repentino y no lo he comentado con nadie. Es muy sencillo, comentó él riéndose al ver mi asombro. Tan absurdamente sencillo que cualquier explicación es superflua. Y sin embargo puede servir para definir los límites de la observación y la deducción. La observación me revela que lleva usted adherido al empeine de su zapato un poco de mantillo rojizo. Justo enfrente de la oficina de correos de Wigmore Street han levantado el pavimento y han extraído algo de tierra, y está esparcida de tal manera que resulta difícil no pisarla al entrar. La tierra es de un peculiar tono rojizo, que no se encuentra, que yo sepa, en ninguna otra parte de los alrededores. Eso es observación. El resto es deducción. Entonces, ¿cómo dedujo lo del telegrama? Yo sabía, por supuesto, que usted no había escrito ninguna carta, ya que estuve sentado enfrente de usted toda la mañana. Observo también en su escritorio abierto que tiene usted un pliego de sellos y un abultado fajo de postales. ¿Por qué iba usted a entrar en la oficina de correos si no era para enviar un telegrama? Descartados los demás factores, el único que queda tiene que ser cierto. En este caso no hay duda de que lo es, le repliqué después de pensarlo un poco. Sin embargo, el asunto es, como usted dice, de lo más sencillo. ¿Consideraría usted improcedente que sometiera sus teorías a una prueba más rigurosa? Al contrario, me respondió él, me evitaría tomar una segunda dosis de cocaína. Me encantaría examinar cualquier problema que usted pudiera proponerme.
Le he oído decir a usted que es difícil que un hombre utilice un objeto a diario sin dejar impreso en él su personalidad, de tal manera que un observador experto podría reconocerla. Ahora bien, aquí tengo un reloj que he adquirido recientemente. ¿Tendría usted la amabilidad de darme su opinión acerca del carácter o costumbres de su último dueño? Le entregué el reloj con una cierta sensación de regocijo, ya que me parecía que era imposible probar nada a partir de él, y lo único que pretendía era que le sirviera de escarmiento por el tono algo dogmático que adoptaba de vez en cuando. Sopesó el reloj en su mano. Miró fijamente la esfera. Abrió la tapa trasera y examinó el mecanismo, primero a simple vista y luego con una potente lupa. Apenas pude evitar sonreír al ver lo abatido que estaba cuando cerró de golpe la tapa y me devolvió el reloj. No es posible extraer de él ninguna información, me comentó. Han limpiado el reloj recientemente, y eso me priva de los datos más sugestivos. Lleva usted razón, le respondí. Lo limpiaron antes de enviármelo. En mi fuero interno acusé a mi compañero de valerse de una excusa poco convincente y harto insuficiente para disimular su fracaso. ¿Qué datos esperaría sacar de un reloj sucio? Aunque poco satisfactorio, mi examen del reloj no ha sido del todo infructuoso, me comentó, mirando fijamente al techo con ojos distraídos y apagados. Salvo que usted me corrija, yo diría que el reloj pertenecía a su hermano mayor, el cual lo heredó de su padre. Eso lo ha deducido sin duda de las iniciales HW que lleva impresas en la tapa, ¿verdad? Efectivamente. La W hace pensar en su propio apellido. El reloj tiene una antigüedad de unos 50 años y las iniciales son tan viejas como el reloj, de modo que fue fabricado para la generación anterior a la suya. Normalmente las alhajas pasan al hijo mayor, y lo más probable es que lleve el nombre del padre. Su padre, si mal no recuerdo, murió hace muchos años. Por consiguiente, el reloj ha estado en manos de su hermano mayor. Hasta ahí de acuerdo, le dije. ¿Algo más? Era un hombre desordenado, muy desordenado y descuidado. Tenía ante sí un brillante porvenir, pero desaprovechó sus oportunidades. Vivió durante algún tiempo en la pobreza con breves y esporádicos intervalos de prosperidad y finalmente se dio a la bebida y murió. Eso es lo único que puedo deducir. Me levanté de la silla como movido por un resorte y renqueé con impaciencia por la habitación con considerable amargura en el corazón. Holmes, eso es indigno de usted, le dije. No le había creído capaz de rebajarse hasta ese extremo. Usted ha llevado a cabo investigaciones sobre la vida de mi desventurado hermano, y ahora pretende haber deducido esas cosas de una manera algo descabellada. No supondrá que voy a creerme que usted ha averiguado todo eso a partir del viejo reloj de mi hermano. Ha sido poco amable de su parte, y hablando sin rodeos, veo en todo ello una pizca de charlatanismo. Mi querido doctor, dijo él amablemente, le ruego que acepte mis disculpas. Al considerar el asunto como un problema abstracto, me había olvidado de que para usted podía ser algo personal y penoso. Le aseguro, sin embargo, que hasta que usted me entregó el reloj, ni siquiera sabía que tuviera un hermano. Entonces, en nombre de todo lo que es más sagrado, ¿cómo logró usted esa información? Sin lugar a dudas, es exacta en todos los detalles. Ha sido una cuestión de buena suerte. Mi suposición era, a fin de cuentas, la más probable. En modo alguno esperaba haber sido tan preciso. ¿Acaso no fueron simples conjeturas? No, yo nunca hago conjeturas. Es una costumbre vergonzosa que anula la facultad de discurrir. Lo que a usted le parece extraño lo es tan solo porque no sigue el hilo habitual de mis pensamientos, ni observa los hechos insignificantes de los que pueden depender importantes deducciones. Por ejemplo, empecé afirmando que su hermano era descuidado.
Si usted se fija en la parte inferior de la caja del reloj, observará que no solo está abollada en 2 sitios, sino que muestra cortes y marcas por todas partes, debido a la costumbre de guardar en el mismo bolsillo otros objetos duros como monedas o llaves. Sin duda no es una gran proeza suponer que un hombre que trata tan displicentemente a un reloj de 50 guineas tiene que ser descuidado. Ni es tampoco muy rebuscado deducir que un hombre que hereda una joya de semejante valor esté bastante bien provisto en otros aspectos. Asentí con la cabeza para poner de manifiesto que seguía su razonamiento. Es costumbre entre los prestamistas ingleses, cuando adquieren un reloj, grabar el número de la papeleta con la punta de un alfiler en el interior de la caja. Es más práctico que una etiqueta, pues no hay riesgo de que el número se pierda o se transponga. Mi lupa ha descubierto por lo menos 4 de estos números en el interior de la caja. Deducción: que su hermano a menudo se metía en apuros. Deducción indirecta: que tuvo algún que otro momento de prosperidad, pues de lo contrario no habría podido desempeñar la prenda. Por último, le ruego que examine el enchapado interior que contiene la cuerda. Fíjese en la gran cantidad de rasguños que hay por toda la rueda de la cuerda que revelan los resbalones de la llave. ¿Podría un hombre sobrio hacer esas estrías con la llave? Sin embargo, jamás verá usted un reloj de borracho que no las tenga. Le da cuerda por la noche, no acierta a introducir la llave y deja esas señales de su mano insegura. ¿Dónde está el misterio en todo esto? Está más claro que el agua, le respondí. Lamento haber sido injusto con usted. Debería haber tenido más fe en sus maravillosas facultades. ¿Puedo preguntarle si en estos momentos tiene en marcha alguna pesquisa profesional? Ninguna. Eso explica lo de la cocaína. No puedo vivir sin poner a trabajar a mi cerebro. ¿Hay algo más por lo que valga la pena vivir? Acérquese a esa ventana. ¿Ha visto usted alguna vez un mundo tan monótono, deprimente e improductivo? Vea cómo se arremolina la niebla amarilla calle abajo y se esparce por entre las casas de color pardo. ¿Puede imaginar algo más irremediablemente prosaico y material? ¿De qué le sirve a uno, doctor, tener facultades si no dispone de campo para ejercitarlas? El crimen es vulgar, la existencia también, y de todas las cualidades posibles, solo las que son vulgares funcionan en este mundo. Ya había abierto yo la boca para responder a esa perorata, cuando tras un golpe seco entró nuestra casera con una tarjeta en una bandeja de latón. «Una joven dama pregunta por usted, señor», dijo ella dirigiéndose a mi compañero. «Señorita Mary Morstan», leyó Holmes. «No recuerdo el nombre». «Dígale a la joven dama que suba, señora Hudson». «No se vaya, doctor. Preferiría que se quedara». Capítulo 2. La exposición del caso. La señorita Morstan entró en la habitación con paso firme y aparente serenidad. Era una joven rubia, menuda, remilgada, bien enguantada y vestida con el gusto más exquisito. Sus ropas eran, sin embargo, de una sencillez y una simpleza que sugerían unos escasos recursos económicos. El vestido era de un color beige tirando a grisáceo oscuro, sin adornos ni realces, y llevaba un pequeño turbante de la misma tonalidad apagada, sin otro relieve que una diminuta pluma blanca en un costado. Los rasgos de su rostro no eran regulares ni su cutis bello, pero su expresión era afable y bondadosa, y sus grandes ojos azules resultaban particularmente espirituales y comprensivos. Aunque mi experiencia con mujeres abarca muchas naciones y 3 continentes distintos, nunca he visto un rostro que ofreciese tan evidentes promesas de un temperamento refinado y sensible. No pude menos de observar, cuando se sentó donde Sherlock Holmes había dispuesto, le temblaban los labios y las manos
y mostraba todos los síntomas de una intensa excitación interna. «Señor Holmes», dijo ella, «he venido a verlo porque en una ocasión usted permitió que mi patrona, la señora de Cecil Forrester, resolviese una pequeña complicación doméstica. Su consideración y su destreza le causaron muy buena impresión». «Ah, la señora de Cecil Forrester», repitió Holmes pensativo. «Creo que le presté un pequeño servicio. Sin embargo, si mal no recuerdo, el caso era muy sencillo». «A ella no se lo pareció, pero al menos usted no podrá decir lo mismo del mío. Apenas puedo imaginar nada más extraño, más inexplicable, que la situación en la que me encuentro». Holmes se frotó las manos y le refulgieron los ojos. Se inclinó hacia adelante en su sillón y sus pulcras facciones aguileñas adquirieron una expresión de extraordinaria concentración. «Exponga su caso», dijo en un tono enérgico y formal. «Tuve la impresión de encontrarme en una situación embarazosa. Sin duda me disculparán». Con gran sorpresa mía, la joven dama levantó su mano enguantada para retenerme. «Si su amigo», dijo, «tuviera la amabilidad de quedarse, podría prestarme un inestimable servicio». «En síntesis», prosiguió ella, «los hechos son estos. Mi padre, que era oficial de un regimiento en la India, me envió a Inglaterra cuando era muy niña. Mi madre había muerto y yo no tenía parientes aquí. Sin embargo, me ubicaron en un tranquilo internado de Edimburgo, en el que permanecí hasta los 17 años. En el año 1878, mi padre, que era capitán de su regimiento, obtuvo un permiso de 12 meses y vino a Inglaterra. Me telegrafió desde Londres que había llegado sin novedad y me ordenó que fuera inmediatamente a verlo, dándome como dirección el Hotel Langham. Si mal no recuerdo, su mensaje rebosaba de amabilidad y cariño. Al llegar a Londres me fui en coche al Langham, donde me informaron de que el capitán Morstan se alojaba allí, pero que había salido la noche anterior y no había regresado. Lo esperé durante el resto del día sin tener noticias suyas. Aquella noche, por consejo del gerente del hotel, me puse en contacto con la policía y a la mañana siguiente pusimos anuncios en todos los periódicos. Nuestras pesquisas no dieron resultado alguno y desde aquel día no he vuelto a saber nada de mi desdichado padre. Había regresado a Inglaterra con el corazón rebosante de esperanza, buscando un poco de paz, algún consuelo, y en lugar de eso... La joven se llevó la mano a la garganta y un sollozo ahogado le impidió seguir hablando. «¿En qué fecha ocurrió aquello?», preguntó Holmes abriendo su libreta. «Desapareció el 3 de diciembre de 1878, hace casi 10 años. ¿Qué fue de su equipaje?». «Permaneció en el hotel. Nada encontramos en él que nos diera alguna pista. Ropa, algunos libros y una cantidad considerable de curiosidades de las Islas Andamán. Mi padre había sido uno de los oficiales al mando de la colonia penitenciaria allí instalada». «¿Tenía algún amigo en Londres?». «Solo uno que yo sepa, el comandante Sholto, de su mismo regimiento, el 34 de Infantería de Bombay. El comandante se había retirado un poco antes y residía en Upper Norwood. Nos pusimos en contacto con él, desde luego, pero ni siquiera sabía que su compañero de armas estuviera en Inglaterra». «Es un caso singular», comentó Holmes. «Todavía no le he contado la parte más extraña. Hará unos 6 años, concretamente el 4 de mayo de 1882, apareció un anuncio en el Times en el que se solicitaba la dirección de la señorita Mary Morstan y se manifestaba que sería ventajoso para ella que se diera a conocer. El anuncio no adjuntaba nombre ni dirección. Por aquel entonces acababa yo de colocarme como institutriz en casa de la señora de Cecil Forrester. Por consejo de dicha señora, divulgué mi dirección en la columna de anuncios. El mismo día llegó por correo una cajita de cartón dirigida a mí
que resultó contener una enorme perla muy brillante. No incluía ni una sola palabra escrita. Desde entonces, todos los años, por la misma fecha, ha aparecido una caja similar con una perla idéntica, sin ninguna indicación acerca del remitente. Un experto dictaminó que era de una rara variedad y de considerable valor. Ustedes mismos pueden ver que son magníficas. Mientras hablaba, abrió una caja plana y me mostró 6 perlas de una finura como yo no había visto igual. Su exposición es de lo más interesante, dijo Sherlock Holmes. ¿Le ha ocurrido algo más? Sí, hoy mismo. Por eso he venido a verlo. Esta mañana recibí esta carta, que quizá prefiera leer usted mismo. Gracias, dijo Holmes. El sobre también, por favor. Veamos. Matasellos de Londres, S.W., fecha 7 de septiembre. En una esquina la huella de un dedo pulgar, probablemente del cartero. Papel de la mejor calidad. Sobre de los 6 peniques al paquete. Un hombre muy exigente con sus artículos de escritorio. Ningunas señas. Vaya esta noche a las 7 en punto al Teatro Lyceum y espere afuera junto a la tercera columna contando desde la izquierda. Si desconfía, tráigase 2 amigos. La han perjudicado y se le hará justicia. No traiga a la policía. Si lo hace, todo será inútil. Su desconocido amigo. Vaya, menudo misterio. ¿Qué se propone hacer usted, señorita Morstan? Eso es precisamente lo que quiero preguntarle a usted. Entonces tendremos que ir con toda seguridad, usted y yo. Sí, porque el doctor Watson es el hombre indicado. Su corresponsal habla de 2 amigos. Él y yo ya hemos trabajado juntos antes. ¿Pero querrá venir?, preguntó ella con voz y expresión conmovedoras. Será para mí un orgullo y una dicha, dije yo fervientemente, si puedo serle útil. Son ustedes muy amables, respondió ella. Yo he llevado una vida retirada y no tengo amigos a quienes recurrir. Supongo que será suficiente con que esté aquí a las 6. Pero no más tarde, dijo Holmes. Hay otra cuestión, sin embargo. ¿La letra de la carta era la misma que la de las señas de las cajas de las perlas? Aquí las tengo, respondió ella mostrando media docena de pedazos de papel. Desde luego es usted una cliente ejemplar. Tiene una excelente intuición. Veamos, pues. Holmes esparció los papeles sobre la mesa y les echó una rápida ojeada uno tras otro. Salvo en la carta, las demás letras son simuladas, añadió, pero su autoría no ofrece la menor duda. Vean cómo sobresale la incontrolable Y o fíjense en el rabillo de la última S. Provienen sin duda de la misma mano. No quisiera hacerle concebir falsas esperanzas, señorita Morstan, pero ¿hay algún parecido entre esta escritura y la de su padre? No podían ser más distintas. Ya me lo suponía. Entonces la esperamos a las 6. Permítame, se lo ruego, quedarme con los papeles. Hasta entonces podré estudiar el asunto. No son más que las 3:30, por lo tanto, au revoir. Au revoir, dijo nuestra visitante, y mirándonos uno tras otro con sus ojos vivarachos y bondadosos, volvió a guardarse la caja de las perlas en el regazo y se fue a toda prisa. De pie frente a la ventana, la observé alejarse calle abajo, a paso ligero, hasta que su turbante gris y la pluma blanca no fueron más que un punto entre la triste multitud. ¡Qué mujer más atractiva!, exclamé, volviéndome hacia mi compañero. Holmes había vuelto a encender su pipa y estaba recostado en su sillón con los párpados caídos. ¿De verdad?, dijo lánguidamente. No me he fijado. Verdaderamente es usted un autómata, una máquina de calcular, exclamé. A veces hay algo en usted realmente inhumano. Él sonrió ligeramente.
Es primordial, dijo, no permitir que nuestra opinión se vea influida por las cualidades personales. Un cliente no es para mí más que una simple unidad, un factor del problema. Las cualidades afectivas son contrarias al razonamiento sensato. Le aseguro que la mujer más atractiva que conocí fue ahorcada por haber envenenado a 3 niños pequeños para cobrar el dinero del seguro. Y el más repelente de todos mis conocidos es un filántropo que se ha gastado casi $250,000 en ayudar a los pobres de Londres. Sin embargo, en este caso, nunca hago excepciones. Una sola excepción refuta la regla general. ¿Ha tenido usted ocasión alguna vez de estudiar los caracteres de la escritura? ¿Qué le parecen los garabatos de este individuo? Son legibles y normales, le respondí. Debe de ser un hombre metódico y de carácter algo fuerte. Holmes negó con la cabeza. Fíjese en estas letras largas. Apenas se elevan por encima de lo normal. Esta D podría ser una A y esta L una E. Los hombres enérgicos y decididos siempre diferencian sus letras largas, por muy ilegible que sea su escritura. Se observa indecisión en sus Ks y vanidad en sus mayúsculas. Ahora debo irme. Tengo que hacer algunas consultas. Permítame que le recomiende este libro, uno de los más extraordinarios que se han escrito. Se trata de El martirio del hombre, de Winwood Reade. Estaré de vuelta dentro de 1 hora. Me senté junto a la ventana con el libro en la mano, pero mis pensamientos estaban muy lejos de las osadas especulaciones del escritor. Mi mente corría en pos de nuestra reciente visitante, de sus sonrisas, del tono profundo y sonoro de su voz, del extraño misterio que amenazaba su vida. Si tenía 17 años en el momento de la desaparición de su padre, ahora debe de tener 27. Una edad muy grata en que la juventud ha perdido su arrogancia y se ha serenado un poco movida por la experiencia. De modo que seguí sentado, meditando, hasta que se me pasaron por la cabeza unos pensamientos tan peligrosos que me fui corriendo hasta mi escritorio y me sumergí frenéticamente en el más reciente tratado sobre patología. ¿Quién era yo? Un cirujano castrense con una pierna débil y una cuenta bancaria todavía más débil para atreverme a pensar en semejantes cosas. Aquella joven era una unidad, un factor y nada más. Si mi porvenir era sombrío, sería mejor sin duda afrontarlo como un hombre que tratar de mejorarlo con simples quimeras de la imaginación. Capítulo 3. En busca de una solución. Eran las 5:30 cuando Holmes regresó. Estaba alegre, anhelante y de muy buen humor, una disposición de ánimo que en su caso se alternaba con accesos del más sombrío abatimiento. Este asunto no encierra ningún gran misterio, dijo tomando la taza de té que yo le había servido. Los hechos solo parecen admitir una explicación. ¿Cómo? ¿Ya lo ha resuelto? Bueno, eso sería decir demasiado. He descubierto un hecho sugerente, eso es todo. Aunque la verdad es que el hecho en sí es muy sugerente. Falta todavía algún detalle. Acabo de averiguar, al consultar los números atrasados del Times, que el comandante Sholto, de Upper Norwood, antiguo integrante del 34 de Infantería de Bombay, murió el 28 de abril de 1882. Puede que yo sea muy obtuso, Holmes, pero no consigo comprender qué indica este hecho. ¿No? Me sorprende usted. Mírelo pues de esta manera. El capitán Morstan desaparece. La única persona de Londres a la que podía haber visitado era el comandante Sholto, pero éste niega haberse enterado de que aquél se encontraba en Londres. 4 años más tarde muere Sholto. Cuando no había pasado todavía una semana de su muerte, la hija del capitán Morstan recibe un valioso regalo que se repite año tras año y que ahora culmina en una carta que la describe como una mujer perjudicada.
¿A qué otro perjuicio puede referirse sino a la pérdida de su padre? ¿Y por qué empezaron a llegar los regalos inmediatamente después de la muerte de Sholto, si no es porque el heredero de Sholto sabe algo acerca del misterio y desea ofrecer una compensación? ¿Tiene usted alguna otra hipótesis alternativa que se ajuste a los hechos? Pues vaya compensación más extraña. ¿Y qué manera tan rara de hacerla? Además, ¿por qué le escribe una carta ahora en lugar de hace 6 años? Por otra parte, la carta habla de hacerle justicia. ¿Qué justicia podría hacérsele? Sería demasiado suponer que su padre vive todavía. No hay ninguna otra injusticia en su caso que nosotros sepamos. Existen ciertas dificultades, por supuesto, dijo Sherlock Holmes pensativo. Pero nuestra expedición de esta noche las resolverá todas. Ah, ahí viene un coche de punto en cuyo interior está la señorita Morstan. ¿Está usted listo? Pues entonces más vale que vayamos bajando, porque pasa ya un poco de la hora indicada. Cogí mi sombrero y el bastón más grueso que tengo, pero observé que Holmes sacaba su revólver del cajón y se lo metía disimuladamente en el bolsillo. Estaba claro que pensaba que el trabajo que íbamos a hacer aquella noche podía entrañar dificultades. La señorita Morstan venía embozada en una capa oscura y su delicado rostro parecía sereno, aunque estaba pálida. No habría sido mujer si no hubiese experimentado cierta inquietud ante la extraña empresa en la que nos estábamos embarcando. Sin embargo, su dominio de sí misma era completo y respondió de buena gana a las escasas preguntas adicionales que le hizo Sherlock Holmes. El comandante Sholto era íntimo amigo de papá, dijo. Las cartas de éste estaban llenas de alusiones al comandante. Papá y él estaban al mando de las tropas en las Islas Andamán, de modo que tuvieron que tratarse mucho. A propósito, en el escritorio de papá se encontró un curioso documento que nadie pudo entender. No creo que tenga la menor importancia, pero pensé que tal vez usted querría verlo, de modo que me lo traje. Aquí está. Holmes desdobló el documento cuidadosamente y lo desarrugó encima de sus rodillas. Luego lo examinó con mucha meticulosidad de cabo a rabo con su lupa de doble aumento. El papel está fabricado en la India, comentó, y estuvo alguna vez clavado en un tablero. El diagrama que en él se ve parece ser el plano de una parte de un gran edificio con numerosas salas, corredores y pasillos. En un lugar del mismo hay una crucecita hecha con tinta roja, y encima de ella, escrita a lápiz, aunque desvaída, la siguiente inscripción: 3,37 a la izquierda. En la esquina izquierda hay un extraño jeroglífico formado por 4 cruces alineadas con los brazos tocándose. Al lado está escrito en caracteres muy toscos y burdos: el signo de los 4. Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Jan, Dost Akbar. No, le confieso que no comprendo qué relación pueda tener con el asunto. Sin embargo, debe de tratarse, según parece, de un documento importante. Lo han guardado cuidadosamente en una libreta y fíjese, tanto el anverso como el reverso están intactos. Lo encontramos en el cuaderno de mi padre. Entonces, guárdelo con cuidado, señorita Morstan, pues podría resultarnos útil. Empiezo a sospechar que este asunto podría resultar más sutil y más difícil de entender de lo que al principio supuse. Debo recapacitar un poco. Holmes se recostó en el coche de alquiler y por su ceño fruncido y su mirada perdida pude comprender que estaba absorto en sus pensamientos. La señorita Morstan y yo charlamos en voz baja acerca de nuestra actual expedición y sus posibles consecuencias, pero nuestro acompañante mantuvo su impenetrable reserva hasta el final del viaje. Era un atardecer de septiembre y todavía no habían dado las 7, pero el día había estado encapotado y una densa niebla lloviznosa se extendía a poca altura sobre la gran ciudad. Nubes de color fangoso se cernían tristemente sobre las embarradas calles.
A lo largo del Strand, las farolas no eran sino confusos manchones de luz difusa que proyectaban un tenue resplandor circular sobre las pegajosas aceras. El brillo amarillo que salía a raudales de los escaparates invadía la atmósfera húmeda y vaporosa y arrojaba un resplandor lóbrego, furtivo, sobre la concurrida vía pública. Había, en mi opinión, algo misterioso y fantasmal en el interminable desfile de rostros que pasaban fugazmente a través de aquellas angostas franjas de luz. Rostros tristes y contentos, demacrados y alegres. Como es propio de la especie humana, pasaban fugazmente de la penumbra a la luz y otra vez volvían a la penumbra. No suelo dejarme impresionar con facilidad, pero aquel atardecer gris y encapotado se combinaba con el extraño asunto que nos ocupaba para ponerme nervioso y deprimirme. Por la manera de comportarse de la señorita Morstan, pude darme cuenta de que ella se veía afectada por el mismo sentimiento. Holmes era el único capaz de sobreponerse a aquellas influencias mezquinas. Tenía sobre las rodillas su libreta abierta y de vez en cuando apuntaba cifras y notas alumbrándose con su linterna de bolsillo. Junto al Teatro Lyceum, los espectadores se apretujaban ya ante las entradas laterales. Por delante de la fachada traqueteaba una continua oleada de cabriolés con pescante y coches de punto, de los que se apeaban hombres con pechera y mujeres con chales y adornos con diamantes. Un poco antes de llegar a la tercera columna, que era el lugar de nuestra cita, nos abordó un hombre bajo, moreno y enérgico, con traje de cochero. ¿Son ustedes las personas que vienen con la señorita Morstan?, preguntó. Yo soy la señorita Morstan, y estos dos caballeros son amigos míos, dijo ella. El hombre nos miró con ojos extraordinariamente penetrantes e inquisitivos. Discúlpeme, señorita, dijo de un modo algo obstinado, pero tengo que pedirle que me dé su palabra de que ninguno de sus acompañantes es agente de policía. Le doy mi palabra sobre eso, respondió ella. El hombre dio un estridente silbido y al oírlo un golfillo llamó a un coche de punto y nos abrió la portezuela. El hombre que nos había hablado subió al pescante mientras nosotros ocupábamos nuestros sitios en el interior. Apenas nos habíamos sentado cuando el cochero fustigó a su caballo y nos lanzamos a toda velocidad a través de las neblinosas calles. La situación era extraña. Nos dirigíamos a un lugar desconocido para llevar a cabo una misión desconocida. Sin embargo, o bien la invitación era un completo engaño, hipótesis que resultaba inconcebible, o por lo contrario, teníamos buenas razones para creer que de aquel viaje nuestro podían desprenderse importantes consecuencias. El comportamiento de la señorita Morstan era tan resuelto y sosegado como siempre. Intenté animarla y distraerla con reminiscencias de mis aventuras en Afganistán, pero a decir verdad, yo mismo estaba tan emocionado por nuestra situación y sentía tanta curiosidad por conocer nuestro destino que mis relatos resultaban ligeramente enrevesados. Hasta el día de hoy, ella ha proclamado que le conté una anécdota conmovedora referente a un mosquete que apuntó al interior de mi tienda en plena noche, al que yo disparé con un cachorro de tigre de 2 cañones. Al principio tenía yo cierta idea acerca de la dirección que llevábamos, pero pronto, entre el ritmo acelerado de nuestra marcha, la niebla y mis limitados conocimientos de Londres, me desorienté y ya nada supe, salvo que parecía que íbamos a ir muy lejos. Sin embargo, Sherlock Holmes nunca fallaba y farfullaba los nombres conforme el traqueteante coche de alquiler atravesaba plazas, entrando y saliendo por tortuosas callejuelas. Rochester Road, dijo. Ahora Vincent Square. Ahora salimos a Vauxhall Bridge Road. Al parecer nos dirigimos a Surrey. Sí, lo que yo pensaba. Ahora estamos cruzando el puente. Se puede vislumbrar el río. Tuvimos desde luego una visión fugaz de un trecho del Támesis con las farolas brillando sobre las extensas y silenciosas aguas.
pero nuestro coche de alquiler seguía con su vertiginosa marcha y pronto nos metimos en un laberinto de calles de la otra orilla. Wandsworth Road, dijo mi compañero. Priory Road, Larkhall Lane, Stockwell Place, Robert Street, Cold Harbor Lane. No parece que nuestra pesquisa nos lleve a zonas muy elegantes. En efecto, habíamos llegado a un barrio sospechoso e inhóspito. Largas hileras de casas de ladrillo, cuya monotonía solo disipaba la deslumbrante luz chillona y la brillantez de oropel de las tabernas de sus esquinas. Luego, una sucesión de chalés de 2 plantas, todos ellos con un jardín en miniatura en la parte delantera, y a continuación, de nuevo, hileras interminables de recientes y llamativos edificios de ladrillo. Como si la gigantesca ciudad esparciera sus monstruosos tentáculos por el campo. Por fin, el coche de alquiler se detuvo delante de la tercera casa de una nueva hilera de casas adosadas. Ninguna de las casas restantes estaba habitada, y aquella ante la que nos paramos estaba tan oscura como las demás, si exceptuamos un tenue resplandor en la ventana de la cocina. Sin embargo, nada más llamar nosotros, abrió la puerta de par en par un criado hindú con turbante amarillo, ropas blancas muy holgadas y un fajín amarillo. Aquel tipo oriental enmarcado en el vulgar portal de una vivienda particular suburbana de ínfima categoría resultaba bastante incongruente. «El sahib los espera», dijo. Y mientras hablaba nos llegó una aguda voz aflautada desde alguna habitación interior. «Hazlo pasar aquí, Kid Mudgar», dijo la voz. «Que pasen directamente».